es los máximos y mínimos de una función. Estos valores máximos y mínimos de una función, en mucha de la literatura matemática se conocen como valores extremos. Como valores extremos. Ahora, ¿por qué son valores extremos? Bueno, porque son máximos o mínimos. ¿Qué características tienen esos valores máximos y mínimos? Tienen una característica geométrica muy importante. Y esa característica geométrica es que la derivada de la función en esos puntos vale 0, generalmente, o está indeterminada. ¿Sí? La derivada vale 0 o está indeterminada. Fíjense bien, vale 0 o está indeterminada, pero vale 0 generalmente. Va a haber ocasiones, y lo vamos a checar cuando vemos el tema de continuidad, que hay funciones que en un valor de x su derivada es 0, pero no es ni máximo ni mínimo. Bien, esos máximos y mínimos pueden ser de dos tipos principales: máximos absolutos o totales y pueden ser relativos. ¿Sí? Pueden ser máximos absolutos o globales o totales y relativos. Y los mínimos también pueden ser mínimos absolutos, totales o globales y o relativos o locales. También cuando se habla de relativos se puede hablar como local. Muchos libros utilizan esa nomenclatura. ¿Qué diferencia hay entre los globales, totales, dijimos que eran globales o totales, con los que son relativos o locales? Bueno, pues que los globales o totales son los más grandotes de todo el dominio de la función, mientras que los relativos son aquellos que cumplen el que la derivada sea 0. Esa es la diferencia. Entonces, para saber cómo obtener esos valores extremos de una función, se aplica el criterio de la primera derivada. Y ese criterio de la primera derivada lo tienen ustedes pues en esta tablita. Vamos a buscar. Aquí está. Miren, esa es una serie de pasos. Evaluar f en los valores fronteras de a y b. Encuentren todos los números críticos. No, pero ese no es el criterio de la primera derivada. Ya viene acá. A ver, teorema del valor medio. Prueba del crecimiento o decrecimiento. Criterio de la primera derivada. Bueno, vámonos acá. Vamos a explicarlo ya con un ejemplo. A ver, agárrense uno del 1 al 10. Del 1 al 10. El 6, profe. El 6. Muy bien. Díctenmelo, por favor. F de X es igual a menos X al cubo más 3X cuadrada más 9X menos 1.
Bien, esa es una función, esa es la función. A ver, ¿qué tipo de función es esa? ¿Es una función de qué tipo? Polinómica. Polinomial, polinomial de tercer grado, ¿verdad? Bien, fíjense, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Paso número 1, voy a determinar los valores que pueden ser máximos o mínimos. Esos valores se conocen como valores estacionarios o valores críticos. Valores estacionarios o valores críticos. Estoy diciendo valores porque voy a encontrar los valores de X donde voy a obtener el valor de X de los puntos que pueden ser candidatos a máximos y mínimos. Pero como son valores, se llaman valores críticos o valores estacionarios. Y el punto correspondiente se va a llamar punto estacionario o punto crítico. ¿Por qué se llaman puntos estacionarios? Porque ahí la derivada va a valer 0. Acuérdense que la derivada tiene una interpretación física. ¿Cuál era la interpretación física de la derivada? A ver, ¿quién nos dice? ¿Era la qué? Física, no geométrica. ¿Cuál es la interpretación física de la derivada? ¿La qué? ¿La qué? Era la, No te escucho rápido, hijo, por favor. la velocidad. La rapidez o la velocidad. ¿Se entiende o no? Eso ya quiero que lo sepan bien. Ya ni lo piensen, ya inmediatamente tienen que decirlo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pongan sus cámaras, por favor, pongan sus cámaras. Entonces, ¿por qué se llama estacionario? Se llama estacionario porque no hay velocidad. Por eso se llama estacionario. Y estamos diciendo que para encontrar los valores críticos hay que hacer la primera derivada igual a 0. Entonces voy a obtener la primera derivada. Bien. ¿Qué voy a hacer? Igualo la primera derivada con 0. Sale. Obviamente voy a hacer esto, ¿verdad? Factorizo. ¿Sí o no? Sí, profe. Esto lo factorizo y me va a quedar así. Por lo tanto, hay dos raíces. Ahí está. Estos son mis valores estacionarios o valores críticos. Voy a sacar los puntos críticos. Bueno, aunque no, eso vamos a dejarlo mejor al final. ¿Sale? Vamos a dejarlo al final. Una vez que encuentro los valores críticos, voy a hacer una tablita para analizar el comportamiento de la derivada antes y después de esos valores críticos. ¿Quién va primero? Pues el -1. ¿Quién va después? El 3. Entonces aquí van a ser todos los números menores que -1, los números menores que 3, pero mayores que -1, y los números mayores de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de la derivada en cada uno de estos 3 intervalos. ¿Cómo vamos a analizar ese comportamiento? Conociendo su signo. Si la derivada en un intervalo es positiva, significa que la función es creciente. Si es negativa, significa que es decreciente. Ahora, en un máximo, la función pasa de creciente a decreciente a decreciente en un máximo. Y en un mínimo pasa de decreciente a creciente. Entonces ese cambio de signo me dice si es máximo o si es mínimo. Vamos a ver.
¿A quién me cojo de aquí? Pues me cojo al menos 2, por ejemplo. Voy a evaluar la derivada en menos 2. O bueno, más fácil, miren. Vamos a analizar nada más el puro signo de la derivada como lo hicimos cuando en la primera unidad. Cualquier número de aquí, por ejemplo, el menos 2, va a hacer que la derivada sea menos. Este factor lo va a hacer menos y este factor lo va a hacer menos. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, en este intervalo, la derivada va a ser negativa. Por lo tanto, va a ser menor que 0. ¿Sí le entendieron o no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Como es negativa, la función es decreciente. Es decreciente. Vamos ahora con este intervalo. En este intervalo, por ejemplo, voy a ensayar con el 0. Entonces, el 0 va a ser, este factor es negativo, este va a ser negativo, y este va a ser positivo. ¿Sí están de acuerdo o no? Fíjense que lo estoy haciendo con el 0. Pueden coger cualquier número. Pero nada más analizo los signos. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí la derivada es positiva y por lo tanto es mayor que 0? Entonces, significa que la función es creciente. Creciente. Bien, vamos con este intervalo. Aquí la derivada es menos, este factor va a ser más y este factor va a ser más. Por lo tanto, me va a dar menos, negativo. Y la función va a ser decreciente. Decreciente. Entonces, en menos 1, la derivada pasa de negativa a positiva. De negativa a positiva. Es un mínimo. ¿Sí se fijaron? De negativa a positiva. Negativa a positiva. Mínimo. Y en 3 pasa de positiva a negativa. Es un máximo. Entonces, máximo ¿en dónde dijimos? Aquí. Aquí es un máximo y aquí es un mínimo. Máximo en 3, coma. ¿Cómo le hago para sacar este valor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estudié en la primera función? Sustituir en la función. A ver, sáquenselo, por favor. Mínimo en menos 1, coma. A ver, uno sáquense el máximo, el valor de y del máximo, y otro sáquense el mínimo. ¿Ya? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? En el valor primero, máximo yo tengo 26. ¿Y en el mínimo? en el mínimo es menos 6. Menos 6. Bien. Ahora, vamos a checar con matemática. Vamos a checar con matemática. Vamos a graficar la función. Creo que ya están viendo, ¿verdad? Sí, profe.
Sí, profe. A ver, dítenme la función, por favor. ¿Es qué? Menos 3 x cúbica, ¿verdad? Luego, Es menos x cúbica, no menos 3, menos x ok. cúbica. Luego, Más 3x cuadrada, 3x cuadrada. más 9x menos 1. Más 9x menos 1, ¿verdad? Ok, si lo hacemos de menos 5 a 5, sí vamos a poder ver la función. A ver, entonces, ahí les va. Vean. Es una función que es así. Y efectivamente los valores, los puntos críticos son este y este. Es menos 1, ¿ya se fijaron? Y 3, ¿sí o no? Podemos ver ahí en estos valores de x que la derivada vale 0. ¿Y por qué la derivada es 0? Porque en esos puntos la recta tangente es horizontal. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, efectivamente, de menos infinito a 1 la función es decreciente. Luego de menos 1 a 3 es creciente y luego de 3 a infinito es decreciente. ¿Sí? Por eso es que tenemos un mínimo en menos 1,26 me dijeron, ¿verdad? No, 26 es mucho. ¿A poco sí es 26? Sí, profe, ahí aparece. En menos, A lo mejor parece que no es 26 porque toma del 20 al 40. a ver, pero sí les da 26. Sí, profe. Sí, profe. Ah, perdón, es que yo estoy acá. Sí, en 3 es 26, en 3 es 26 y en menos 1 es menos 6. Sí, perdón. Yo estaba sacando ese dije cómo. Muy bien. Ahora, aquí viene una pregunta importante. Ok, son máximos, es máximo este y mínimo este. La pregunta es, ¿son globales o son locales? Fíjense bien, la respuesta a veces es un poco controvertida porque puede haber algunos autores que digan que son globales o hay quien diga que son locales. Recuérdense que global es lo mismo que absoluto y local es lo mismo que relativo. ¿Por qué algunos autores van a decir que es absoluto? Pues porque es el único que nos da el criterio de la primera derivada. ¿Y por qué algunos van a decir que son relativos? Porque si se fijan, hay valores de la función más grandotes que 26. Si se fijan, todos estos, los valores de la función son más grandotes que 26. ¿Sí están de acuerdo? Y por ejemplo, para esta parte de este valor a menos infinito, desde este valor a menos infinito, son más pequeños que este. Entonces, por eso es que no pueden ser globales, no pueden ser los absolutos, serían relativos. ¿Sí se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, esa característica la vamos a tener presente en funciones que las estemos analizando bajo su dominio. Si se fijan, aquí estamos buscando los valores máximos y mínimos, pero en todo el dominio de la función. Ahora, hay funciones que al analizarlas en todo su dominio, sí tienen valores absolutos. Por ejemplo, una parábola. A ver, una pregunta aquí. Una parábola que se abre hacia abajo, ¿tiene máximo o tiene mínimo? ¿Y quién me dice cómo se llamaría ese
Bueno, ¿y quién me dice quién sería ese punto que es máximo o mínimo? A ver, ¿Quién si es se abre hacia máximo, no? abajo, si se abre hacia abajo es máximo, ¿y quién va a ser ese punto? El vértice. El vértice, exactamente. Y en ese caso sí es un máximo absoluto, porque es el más grandote, ya no hay ninguno que le gane. En esa situación sí sería máximo absoluto. Si la parábola se abre hacia arriba, sería un mínimo absoluto, porque ese sí va a ser el más pequeño de todos. Entonces, aunque es un máximo, pues aquí la función no toma el valor más grandote en todo su dominio. Por eso es que muchos autores dicen que no puede ser máximo absoluto, sería simplemente un máximo o un máximo relativo. ¿Sí se entiende esa situación o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? De Profe, todas formas, también la vieron el semestre pasado, ¿no? O sea, ya ven que el semestre pasado salieron bien filosos. No oigo. un poco, No oigo. profe. Bueno, ¿Sí? tengo una... ¿Está burlando, profe, o qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo ven el campeón 2? ¿Cómo filosos? Estamos recursando la materia. Pero pues de todas formas aprendieron un buen. Si ya estabas filoso, ahora vas a estar más, ¿no? No, hombre, ya voy a hacer espada. Bueno, a ver qué pasó. Bueno, en la gráfica del ejercicio, por decir si el dominio se restringiera de -3 a 4, me parece. Ahí ya Exactamente. Exactamente. Ahí sí ya vamos a tener toda la certeza de hablar de absolutos, efectivamente. Pero aquí estamos analizando todo su dominio. Cuando es todo su dominio, existe esa cuestión. Ahora, si por ejemplo fuera en el intervalo, en el intervalo de de -1 a 3, cogiendo esos valores, cogiéndolo, si ustedes se fijan en ese intervalo, sí va a ser absoluto, absoluto o global, y va a ser relativo o local. ¿Por qué? No, perdón, miento. Ahí sí van a ser absolutos los dos, ¿verdad? Sí, ¿Sí profe. o no? Ahí sí van a ser, ¿por qué? Porque si comparamos la tabla, nada más estamos analizando desde aquí hasta acá. Entonces, en ese intervalo sí van a ser esos los más grandotes de todo ese intervalo del dominio. Ahí sí serían absolutos ambos. Si, por ejemplo, fuera en el intervalo, fíjense bien, de -2 a 5, de -2 a 5, ¿están de acuerdo que ahí también van a ser absolutos, verdad? Porque estamos diciendo de aquí a acá. Van a ser absolutos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Otro es de -2 a 5, siguen siendo absolutos. Pero ya, por ejemplo, de -3 a 5, bueno, de -3 a 6, obviamente suponemos que esto va más para abajo. Fíjense bien, de -3 a 6, podemos decir, a ver, ¿quién me dice cómo va a ser entonces el mínimo? Va a ser
absoluto o va a ser global en menos 6? ¿Va a ser relativo o global, perdón? De menos 3 a 6. ¿Cómo va a ser? Que el mínimo. Va a ser relativo. Va a ser relativo. ¿Por qué? Porque por acá ya va a haber valores más pequeños, ¿sí o no? Sin embargo, el máximo va a seguir siendo absoluto porque en menos 3 nomás llega hasta aquí y al parecer todavía no es más grandote que el que era máximo. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, ese es el criterio de la primera derivada. Ahora, pues bueno, vamos a tener que hacer otro. A ver, uno ya un poquito más así como rarón. Creo que ya hasta dejé de compartir. Ay, a ver. Bien, bueno, se los voy a anotar. Vamos a hacer el 28. A ver, el 28. Lo voy a anotar. Dice f de x igual, es f de x igual a x a la 4 tercios más 32x a la 1 tercio. Bien, a la 1 tercio. Bueno, entonces fíjense cómo es exactamente la misma receta, los mismos pasos. No hay tanto problema. Paso número 1, pues ya sabemos que es encontrar la derivada. Es 4 tercios de x a la menos 1 tercio más 32 por 1 tercio es 32 tercios por x a la menos 2 tercios. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí estoy mal, aquí va a ser a la 1 tercio. Aquí es a la 1 tercio. 4 tercios menos 1 es 1 tercio. Y menos 1 tercio menos 1 es menos 2 tercios. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Hay que darle su manita de gato. Hay que darle su arregladita. Me refiero a que hay que hacer esto. Sumar. ¿Por qué? Porque luego la vamos a igualar con 0. Aquí el común denominador es 3x a la 2 tercios. Este entre 3, pues me da x a la 2 tercios. Por el 4x a la 1 tercio me va a quedar 4x. Más este entre este a 1 por 32, pues me va a quedar 32. Entonces fíjense cómo hay que hacer esto porque vamos a tener que igualarla con 0. Se me va a complicar si lo dejo así. Ahí está. Entonces, a ver si está bien todo. Creo que sí está bien. Sí. Ahora, hay que hacer la derivada igual a 0. Entonces, todo esto igual a 0. ¿Cuándo va a valer 0 esto? Cuando el numerador valga 0. O sea, cuando x valga 8, menos 8. ¿Verdad? Nada más hay un valor crítico. Nada más hay un valor crítico. Ahora, la pregunta es, ¿ese valor es máximo o mínimo? Eso ya no lo va a decir propiamente el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada básicamente es esta tabla, que consiste en analizar el comportamiento de la derivada antes y después de ese valor crítico. A ver, entonces aquí, la primera derivada, fíjense bien, en este intervalo, la primera derivada va a ser el numerador, va a ser negativo y el denominador también. ¿Están de acuerdo que va a ser menos entre menos, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso me da positivo. Por lo tanto, la función es creciente. La función es creciente. En este intervalo, mayores que menos 8,
el numerador va a ser positivo. A ver, creo que aquí estoy mal, ¿verdad? No, sí estoy bien. Miento, sí estoy bien. Va a ser positivo porque aquí ya va a ganar el 32. O sea, sí, ya va a ser positivo. Sí se fijan que ya va a ser positivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Fíjense en este ejercicio. Este ejercicio está muy interesante. Estoy seguro que cuando ustedes vieron máximos y mínimos, sus profesores en la prepa les decían, los valores críticos son los que hacen la derivada a cero. ¿Sí o no? Nada más. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. A mí no me lo dijeron, profe. Bueno, pues ¿qué creen? Yo les acabo de decir, se los dije hace rato y ahorita quiero que me confirmen si sí se los comenté o no. Yo les dije que generalmente los que van a hacer la derivada a cero, pero también los que la hacen indeterminada. No sé si les dije eso ayer o hoy. Donde la derivada también se hace indeterminada. Entonces, esta tiene esa característica. Se indetermina en cero. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Ya se fijaron que se indetermina en cero? Porque va a quedar algo sobre cero. Y algo sobre cero, pues es indeterminado, ¿no? ¿Sí o no? O para que me pues, vamos a suponer que sea infinito o no existe. Entonces, esta función tiene un valor crítico en -8, que es donde se hace cero, pero también tiene otro donde se indetermina, que es el cero. Y eso creo que a veces es algo que no se dice en la prepa, pero yo se los comenté, creo que se los comenté hace ratito. Sí les dije que era también donde se indeterminaba, aunque eso casi siempre no ocurre, pero aquí sí está ocurriendo. Por eso es que aquí, en realidad, tenemos que meter ese otro valor crítico que es el cero. Y fíjense, aquí está la razón del por qué. Ahí les va. Si yo analizo este intervalo, el numerador va a ser positivo. Ahí no hay bronca. ¿Ya se fijaron que va a ser positivo? Porque 4 por un número mayor, mayor que -8 más 32 me va a dar positivo, ¿sí o no? Pero el denominador va a ser negativo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Pero va a ser negativo de -8 a 0. Ya de 0 a infinito va a ser positivo. ¿Están de acuerdo o no? Por eso es que ese 0 corresponde a la indeterminación de la derivada. ¿Ahora se entendió, sí o no? ¿Sí? Entonces, cuidado, los valores críticos nada más son los que hacen cero a la derivada, también los que la pueden indeterminar. ¿Se entiende? No digo. Sí, profe. Entonces, en este caso, aquí es negativa, la función es decreciente, y en cero, vean, el numerador es positivo, y el denominador también. ¿Ya se fijaron que ahí hay un cambio? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y eso no, eso sale de la otra. Por eso hay que tener cuidado ahí. ¿Sí se entendió? Bien, entonces, si aquí pasa de negativa a positiva, perdón, decreciente a decreciente, aquí hay un máximo. ¿Sí o no? Y si aquí pasa de decreciente a creciente, este es un mínimo. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues ya nada más hace falta ver dónde. Por ejemplo, el máximo va a ser, a ver, sáquensela con el -8. Y el mínimo, pues va a ser el origen, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, entonces, vamos a verlo con el matemático. Es x a la 4/3. Cuatro tercios más 32. X a la 1/3. A ver, vamos a ver. ¿Está? No quiere hacerse para valores negativos. A ver. Ah, es que está en -8. Entonces vamos a ponerle de -10 a 10. Pero tampoco la va a querer hacer. Estoy casi seguro que tampoco la va a querer hacer. Sí, no la quiere hacer. No la quiere hacer. No sé por qué no quiere hacer para valores negativos cuando está así. A ver, déjenme ver si nada más aquí lo pongo entre paréntesis, a ver si quiere. No, tampoco. No la quiere hacer. ¿Alguien la pudiera hacer con GeoGebra y nos la comparte ¿me la pudiera compartir en WhatsApp para revisarla mañana? ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. ¿Sí o no? A ver si en GeoGebra sale, ¿no? Por favor. Ya ven que ustedes varios la manejan. Traten de sacar la gráfica y si me la pudieran compartir con WhatsApp y mañana continuamos, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Mañana, profe. ¿quiénes van a presentar segundas mañana? ¿Quiénes van a presentar segundas? Yo, profe. ¿Quién más? ¿Quién más va a presentar segundas? ¿Cómo te llamas hijo? Eres Galván. Sí, profe, yo. Galván. Bueno, a ver, espérame entonces. Los que vayan a presentar segundas, espérenme, los demás ya pueden salir. Nos vemos mañana. ¿Sale? Gracias, profe. Está bien. Nos vemos. Nos vemos.